Buena idea tuviste. Ujú. Sígueles insistiendo. Pero seguro ellos eran de luz de vida. Sí, ven aquí, se Luis Santaco. Buenos días. Hola, Otra vez. hola de nuevo. Sí, los chicos que pasan toda la conectados. Pero por ejemplo, si tienen hora de almuerzo. De 1:40. No. Y clases pueden almorzar. Mm. De ahí. No solo están dos chicos. Pero si se conectan más. Y los demás chicos, No quieren clases. ya no quieren clases ya. Tenemos 2 minutos más. Se dieron a la fuga los muchachos. Póngale falta. Estamos peores. A ver, chicos, ya. Empecemos nomás. Ya, pues yo les voy a ir subiendo las clases, ¿no? Les voy a ir subiendo y ahí las personas pueden ir revisando también si es que quieren, ¿sí? Bueno, la clase de ahora que vamos a tener es de filosofía, ¿sí? De filosofía. Entonces, nuestro horario inicia, ¿no es cierto?, a las 9, de 9 a 9:40 con historia. Y ahorita a las 11, de 11 a 11:40, vamos a tener lo que es filosofía, ¿sí? Entonces, no se perderá, ¿ya? Bueno, el tema que vamos a revisar ahora es el tema de la mayéutica, ¿sí? El tema de la mayéutica, ¿ya? ¿Han oído hablar de la mayéutica? Oh, ¿Qué es la mayéutica? no he escuchado hablar de eso. ¿No has escuchado? A ver, ¿han visto los niños pequeñitos de 3, 4 años? Que es cuando usted, por ejemplo, está hablando de algo, le dice, ¿y qué es eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y para qué? Si les han escuchado a los niños pequeñitos hablar así. Usted le dice algo y le dice, ¿y por qué? Por ejemplo, le dice, ¿qué es esto? Un libro. ¿Y para qué sirve? Para estudiar. ¿Y para qué más? ¿Sí? Sí. Ya. Y usted está, habla y habla y habla, contestándole hasta que ya no sabe ni qué decirle. Sí les ha pasado. Algo parecido. Sí, a ver, cuéntenos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me oye? Naidelín, ¿me escucha? Sí, Teresa, ¿me escucha? Teresa, ¿me escucha? Luis, sí me escucha, ¿no? Sí, yo sí la escucho, ahí positivo. Ya. A ver, ya. Entonces, la mayéutica es esto, ¿no?
Es como cuando los niños les decían, ¿no es cierto? El niño le pregunta, ¿qué es eso? Y usted le dice, es un libro. ¿Y para qué sirve? Para estudiar, para leer. ¿Y qué es leer? Leer es informarse de las cosas. ¿De qué cosas? ¿No es cierto? ¿Ya? Pues eso es la mayéutica, ¿ya? La mayéutica viene dado, viene dado por Sócrates, ¿ya? La mayéutica puede ser conocido como diálogo socrático, ¿sí? Como mayéutica, ser conocido como método socrático, ¿sí? Método diálogo socrático, mayéutica. Esto viene dado por un filósofo que se llama Sócrates, ¿sí? Entonces ah, Sócrates utilizaba esto para, para educar, ¿ya? Para educar, para ir educando, ¿sí? Porque Sócrates se colocaba en una plaza, ¿sí? En grandes discursos y, y a modo de entrevista, a modo, como les digo, como un niño, a modo de ironía, iba preguntando, ¿sí? Iba preguntando. Entonces, empieza a haber un diálogo socrático, ¿sí? Diálogo socrático, ¿ya? El cual es pregunta tras pregunta tras pregunta. Me parece que yo les envié una tarea de esto, que les había dicho, haga un diálogo socrático con un familiar sobre el tema de la vida después de la muerte, me parece que les di, les puse. Sí, ¿verdad? Sí, Ya. sí. Entonces, este método socrático, ¿ya? Trataba de hacer reconocer al experto su ignorancia, ¿sí? Su ignorancia. Por ejemplo, digamos que, ¿qué le gusta? ¿Cuál es el hobby de Luis, digamos? ¿Qué es lo que le gusta hacer a Luis? Dice, no, no lo escucho bien. No me escucha bien. No, hay veces que es entrecortado, como Bueno, un eco, algo así. chuta, los demás sí me escuchan. Sí, ya. Luis está colgando. A ver, chicos, apaguemos la cámara, ¿ya? Sí. Apaguemos la cámara para que coja mejor, ¿ya? Ya, chicos, a ver. Ya, bueno, entonces, por ejemplo, digamos, me invento, a una persona que le guste el fútbol, ¿ya? Entonces, el diálogo socrático, ¿cómo sería ahí? ¿Ya? ¿Y qué es el fútbol? ¿Ya? Pues bueno, el fútbol es un deporte, ¿ya? ¿Qué hará Sócrates? Volverá a preguntar, ¿y qué es un deporte? Bueno, el deporte sirve para hacer ejercicio, para rehabilitar los músculos. Sócrates dirá, ¿qué tipo de músculos? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las piernas, los músculos femorales, músculos, por ejemplo, las pantorrillas, ¿ya? Entonces, ese es el diálogo socrático, ¿sí? Ese es el diálogo socrático, ¿ya? Sócrates partía siempre, Sócrates partía siempre de ese punto, ¿sí? Partía de ese punto, de conocimiento, ¿sí? Perdón, de reconocimiento. Entonces, Sócrates trataba de mostrar la ignorancia al experto, ¿sí? Esto vendría a ser un método o diálogo socrático. Sostenía en buscar la verdad, ¿sí? Sostenía en buscar la verdad a partir de preguntas y respuestas. Eh, las preguntas que formulaba Sócrates no eran cualquier pregunta, eran las adecuadas para ir examinando
si las afirmaciones de su interlocutor no eran contradictorias. Sí, no eran contradictorias. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de la economía, digamos, de cómo está la economía del país, ¿ya? Entonces, muchas veces sucede que los ministros de economía empiezan a confundirse, ¿sí? Cuando el entrevistador empieza a hacer una serie de preguntas buscándole que diga algo contrario. Entonces, el método socrático hace esto, ¿no? Trata de ir buscando y rebuscando y lanzando preguntas adecuadas para ver si la persona que está hablando, que está respondiendo, se empieza a contradecir, ¿sí? Eh, bueno, para esto Sócrates utilizaba bastante lo que es la ironía, ¿sí? Era presentarse, esto también es conocido como la ironía socrática, entonces Sócrates se presentaba como un ignorante sobre el tema a debatir. Entonces él se presentaba como una persona cualquiera, llegaba a la ágora, que era como un teatro, el ágora. Entonces ponía en el ágora y empezaba a escuchar, ¿no? Empezaba a escuchar y lanzaba pregunta tras pregunta. Pero, por ejemplo, él siempre utilizaba, se mostraba como una persona ignorante, ¿ya? Entonces no iba vestido como un gran filósofo, no iba preparado, tal vez a veces ni se peinaba, o sea, iba como una persona totalmente ignorante, ¿no? Entonces, en el Ágora, lo que hacía era, si estaban tratando temas de política, él conocía dicho tema, se preparaba bastante para este tema y lo que hacía era debatir, ¿no? Debatir. Debatir hasta demostrar al público que de verdad la persona o el experto no lo era y lo hacía contradecir, ¿sí? Entonces, para esto, la ironía socrática se mostraba como una ignorancia simulada, ¿sí? Una ignorancia simulada. Asediaba o acechaba a sus interlocutores, es decir, a las personas, por ejemplo, como que ahorita, digamos, Naidelín o Teresa me empiecen a lanzar muchas preguntas a mí, hasta el punto en que yo ya no sepa qué contestar. Eso vendría a ser un diálogo socrático, ¿sí? Eso hacía Sócrates en esas ágoras, con la finalidad de que, de encontrar contradicciones, ¿sí? Entonces, con esas contradicciones, él ya llegaba a la verdad. Ese era el punto. Llegar a la verdad de qué mismo era, para qué mismo servía, ¿sí? Entonces decía, por ejemplo, entonces no es así, ¿no es cierto? Tú dijiste que era de esta manera, pero ahora estás diciendo que es de otra forma. Yo no te estoy criticando ni diciendo cómo es. Tú eres el experto. ¿Cómo mismo crees que sea? Entonces Sócrates hacía eso. Hasta que él mismo decía, no, de verdad, yo dije de esta manera, pero es de esta forma, ¿no? Entonces creaba razonamientos que en ese momento se volvían inválidos, o sea, iban descartando, ¿sí? Y se iba continuando con el debate, ¿sí? En la búsqueda de la verdad, ¿ya? En la búsqueda de la verdad. Por ejemplo, un diálogo socrático sería sentarnos, por ejemplo, ir muy preparados, ¿no? Esto, ¿saben en quién veíamos? Esto veíamos bastante en las entrevistas que proporcionaba Rafael Correa. Sí, si han visto, ustedes se meten a YouTube y la mayoría de YouTube dice Rafael Correa destroza no sé quién, ¿ya? Así son los temas. ¿Por qué sucedía esto? Porque él manejaba bastante este tema de la ironía socrática, ¿sí? Entonces a él le respondían y él respondía con otra pregunta, ¿sí? A él le preguntaban algo y él respondía, ¿sí? Y respondía, pero haciéndole al entrevistador que también dé su criterio, su punto de vista, ¿sí? Entonces, este tipo de diálogo después sí se llegaba a un tipo de verdad, ¿sí? Sí se llegaba a un tipo de verdad.
es bastante extenso y bastante largo. Por eso no practicamos este tipo de sistema aquí en el Ecuador, ¿sí? Porque es un sistema educativo que puede ser validado, sí, sí podría ser validado, pero sería bastante costoso porque necesitaríamos 2 expertos, ¿no es cierto? Uno que dé la clase y otro que esté debatiendo y refutando para que los demás escuchen, ¿no es cierto? Pero es un tema bastante costoso, entonces por eso únicamente nos basamos en estas premisas. ¿Sí? ¿Está comprendido hasta aquí el tema de la mayéutica? Sí. No. Sí. Ya, a ver, sigamos. Bueno, una vez que la ironía, sí, lograba evidenciar las contradicciones y las aceptaciones de estas falsedades, de los razonamientos, de los prejuicios, de estos saberes infundados, eh, Sócrates con más preguntas iba guiando a estos interlocutores para que ellos mismos encontraran la verdad, ¿sí? Entonces eran como expertos, pero que no conocían mucho del tema, ¿ya? Pues era gente que de verdad sí conocía un poco, pero no todo. Por eso Sócrates tiene esa frase que dice, solo sé que nada sé, ¿sí? Es porque de verdad, por ejemplo, yo ahora les estoy enseñando este tema de la mayéutica, pero si es que viene un profesor, por ejemplo, un profesor universitario, un profesor experto en mayéutica, tal vez me haga decir esto, ¿no? Solo sé que nada sé, ¿sí? Porque eso busca el diálogo socrático. Y de esa manera yo aprendo, ¿no es cierto? Yo aprendería, ¿sí? Entonces, una vez que la ironía lograba evidenciar estas contradicciones y estas falsedades, ¿sí? Se guiaba a los interlocutores o se guiaba a las personas que estaban dando la cátedra a que de verdad ellos mismos saquen la verdad, digan la verdad, y si no la conocían, Sócrates les hacía decir la verdad, les hacía que digan un discurso real. Eso es la mayéutica, ¿sí? Se utilizaba muchas preguntas hasta que de verdad la persona que estaba dando la cátedra llegaba a decir, sí, de verdad, tienes tú la razón, es de esta manera, ¿sí? Le decía a la mayéutica el arte de hacer, sí le llamaba Sócrates, el arte de hacer parir, ¿sí? Él saca este tema porque la madre de Sócrates, que era Fenaretes, ella era una partera de la época, ¿sí? Entonces él comparaba, ¿no? Él comparaba el acto de parir, de dar a luz, con el acto que les hacía a los expertos. Entonces Sócrates obligaba a los expertos a decir la verdad, así no la conocían. Entonces Sócrates les hacía llegar a la verdad como comparando como parir, como el arte de hacer parir, ¿sí? Entonces era una comparación que él hacía. Nos decía que ver a una mujer parir es lo mismo que decir la verdad a un experto. Se esfuerza, que le molesta, que le incomoda, que le duele, pero cuando ya dice la verdad y logra aclararse, empieza a tener un razonamiento, una alegría. Entonces, esa es la comparación, ¿sí? Esa es la comparación. Entonces, encontraban la verdad dentro de ellos mismos, ¿no? A partir de la verdad que ellos llevaban, ¿sí? Y es verdad, no sé si ustedes recuerdan en clases que yo a veces les decía, ¿qué es esto? Les decía una pregunta y ustedes me decían, no sé. Y yo les decía, pero dígame lo que usted piense, lo que a usted se le ocurra. ¿Se acuerda? Y les decía, todas las personas tenemos un conocimiento popular, como quien dice. ¿Ya? Ese es un conocimiento colectivo que todos tenemos, que por ahí escuchamos, que por ahí tal vez en algún lado leímos, ¿sí? Pero que no lo recordamos, pero sin embargo lo sabemos. Eso es un tipo de mayéutica. Por ejemplo, yo le decía, ¿pero qué cree que es? Es que no sé, licenciado, pero dígame lo que usted piense, lo que se le ocurra. Bueno, es esto. Le digo, sí, me dijo lo mismo, pero en otras palabras. Sí se han de acordar que les hacía eso, ¿no es cierto?
¿ya? Lo que buscaba Sócrates, una vez examinados los temas, era elaborar definiciones, ¿sí? Era elaborar definiciones. Para ello, a ver, para ello partía de las experiencias individuales y concretas hasta llegar a un concepto general aplicable a todos los casos, ¿sí? Conocido como un proceso de inducción, ¿ya? Por ejemplo, si yo pregunto, ¿han escuchado de la palabra oráculo? Sí, ¿Ya? Oráculo, ¿ya? Se han escuchado, ¿no es cierto? ¿Qué será un oráculo? eh, a mi conocimiento es una persona que anticipa las cosas o algo parecido. Ya, ¿no es cierto? Pues, por ejemplo, yo no sé qué es un oráculo, ¿no es cierto? Yo no sé. Entonces, como yo no sé, le digo a Luis, ¿qué es un oráculo? O yo digo, ¿qué es un oráculo? Y va a haber alguien que sí sepa, ¿no es cierto? A pesar de que no tengamos un conocimiento original o científico, podemos darlo, ¿no es cierto? De verdad, Luis nos dijo que es, ¿cómo nos dijiste, Luis? ¿Que es una persona de qué? Una persona que anticipa sucesos o algo parecido, como Eso. vulgarmente se conoce a los chamanes, algo así. Sí, efectivamente, ¿no es cierto? Luis dice que es una persona que anticipa algo, ¿no es cierto? De verdad, ¿no es cierto? Un oráculo vendría a ser un intermediario, ¿sí? Un intermediario sagrado que daba una respuesta mediante una deidad. Por ejemplo, los tres reyes magos eran una especie de oráculo, ¿ya? Porque ellos venían ya con un conocimiento de alguna deidad, de algún dios, ¿no es cierto? Ese vendría a ser un oráculo. Es más o menos como un profeta, ¿sí? Como un profeta, algo así es un oráculo, ¿ya? Esto de los oráculos manejaba bastante la mitología griega, ¿sí? Por ejemplo, a veces las mujeres, las jovencitas vírgenes les tomaban como oráculos. Eran como, y estas mujeres, por ejemplo, pronosticaban o a veces les evitaban que ciertos ejércitos vayan a la guerra porque les decían que van a perder, que va a haber mucha sangre y cosas así, entonces le hacían caso al oráculo. ¿Qué era eso? ¿No? Era una persona intermediaria que aparentemente les daba respuestas de deidades, de una deidad, de un dios, y evitaba que las demás personas hagan cosas que no debían o que no iban a poder hacer. De esta manera, Sócrates, en el proceso en este caso, del diálogo socrático, utilizaba, ¿no? Utilizaba las experiencias individuales y concretas hasta llegar a un concepto general aplicable a todos los casos, ¿sí? Por ejemplo, Luis dijo una cosa sobre oráculo, ¿no es cierto? Yo dije otra cosa sobre oráculo. Entonces, Teresa y Naidelin pueden decir su propia definición de un oráculo, ¿no es cierto? De estos dos significados que dimos, pueden decir entonces un oráculo es tal cosa, ¿no es cierto? Eso es un método de inducción también, que se conoce como un método inductivo, ¿sí? Como yo dije, ¿no es cierto? ¿Qué es un oráculo? Yo no sé, ¿quién sabe? Sabe Luis. Entonces Luis dijo, ¿no es cierto? Y ahora todos ya sabemos que es un oráculo. De esa manera se maneja la mayéutica, ¿sí? Solo que en este caso Luis hizo de interlocutor, ¿sí? Y yo utilicé el método socrático para saber, ¿ya? Entonces, si siguiéramos con el método socrático, yo le siguiera preguntando a Luis muchas cosas hasta llegar a la verdad de que qué mismo es un oráculo para él, ¿sí? Pero hasta que Luis diga, ya no sé más, hasta ese punto, ya ese es el acto, como les decía, ¿no? De hacer parir, o sea, se le pregunta, se le pregunta, se le pregunta hasta que de verdad ya dice algo muy concreto y muy real, ¿sí? Esto es un método socrático.
Por ejemplo, también hubiera preguntado yo, seguro que es así. Eso contradice otra opinión tuya. Digamos que le seguía preguntando a Luis sobre esto del oráculo hasta que él empiece a contradecirse, porque puede pasar, ¿no? Entonces ahí yo empiezo a decir, ¿no? ¿Seguro que es así? Me va a decir, sí. Le digo, pero, y si es que alguna cosa o una situación dijo contra él, le digo, pero tú estás contradiciendo, ¿cierto? Entonces no es como habías dicho, sino es de otra forma, ¿ya? Entonces, de esa manera Sócrates iba aparentando ignorancia, ¿sí? Para preguntar y avanzar en el diálogo hasta que salía la verdad. Eso es una mayéutica, ¿sí? Una mayéutica, ¿no? Y esto fue muy utilizado en la Grecia clásica, ¿sí? En la Grecia clásica. Hay hay universidades que manejan el tema de la mayéutica, ¿sí? Por ejemplo, la Universidad San Francisco utiliza la mayéutica, ¿sí? Por ejemplo, es como que ahorita en esta conversación incluyéramos un profesor jovencito, ¿no? Un profesor joven que ya haya terminado sus estudios y sepa bastante de algún tema que se esté tratando. Entonces, este profesor va a empezar a refutar, va a sacarle toda la información que pueda al que está siendo de interlocutor hasta que de verdad diga, de verdad, o sea, no sé más, ¿ya? Por eso digo, esto es un método bastante costoso y funcional, ¿no? Porque digamos, por ejemplo, ahorita esto que hicimos con Luis pudo haberle servido a alguien que no conocía, por ejemplo, este término oráculo, ¿no es cierto? Sí está comprendido hasta aquí la mayéutica. Sí, Sí, ¿verdad? sí, Bueno, entonces la mayéutica, el fin de la mayéutica vendría a ser, a generar un pensamiento crítico, ¿sí? La mayéutica genera, la mayéutica genera un pensamiento crítico y creativo, ¿sí? Es un modelo de diálogo pertinente para deslegitimar las relaciones de poder, ¿sí? Por ejemplo, en las sesiones presidenciales, ¿sí? En las sesiones presidenciales, cuando estaba en estas épocas de repartirse los territorios, por ejemplo, en los 90 por ahí se utilizaba también esto de aquí involuntariamente, ¿ya? Se le hacía decir al otro presidente hasta dónde de verdad queda esta línea para que ya no sepa más. Entonces, la persona que estaba ejerciendo como, no como interlocutor, sino más bien como Sócrates, llegaba a tener la razón, ¿sí? Llegaba a tener la razón. Entonces, esto de aquí sirve para quitar un poder también a alguien sobre algo, ¿no? Para quitar. También es un sistema, ¿no es cierto? Es un sistema democrático en el cual todos los participantes, todos los individuos tienen un derecho a opinar, ¿ya? Y a cualquier aspecto que tenga implicación pública, ¿sí? Por ejemplo, si planteamos un tema de política aquí en el Ecuador, muchos van a dar diferentes puntos de vista de su conocimiento, ¿ya? Si planteamos un problema político en esta clase, todos van a dar sus puntos de vista hasta que de verdad todos lleguemos a una conclusión, ¿ya? Entonces también funciona como un sistema democrático en el que todos los individuos tienen un derecho a opinar y cuestionar cualquier aspecto, ¿sí? Entonces, de esta manera, la mayéutica de Sócrates ayuda a que se aclaren bastantes dudas. Por eso les digo, es bastante complejo utilizar este método en educación. No se utiliza porque es muy largo, es muy peleado, es muy debatido. Más bien funciona que el experto diga lo que conoce y transmita lo poco o lo mucho que conozca. Entonces, eso también es válido, pero no se llega a un conocimiento real, porque
En este caso, por ejemplo, yo estoy haciendo de experto, pero les aseguro que no sé, por ejemplo, si me comparo con mi profesor que a mí me enseñó mayéutica, no es cierto. Entonces yo podría llegar a decir, solo sé que nada sé. ¿Sí? Y lo mismo puede pasar en sus profesiones, por ejemplo. Yo que sé, le gusta la mecánica, ¿sí? Y le apasiona la mecánica y le ponemos con unos participantes que manejan también mecánica, va a llegar a decir que nada sé, pero va a aprender, ¿no es cierto? De lo que no sabe, va a ir aprendiendo. Y eso les digo, o sea, el método mayéutico es como parir, porque de él mismo sale el conocimiento, de él mismo sale aprender y decir la verdad, ¿sí? Eso vendría a ser la mayéutica. Podemos conocerlo como mayéutica, como pensamiento crítico, como diálogo socrático, ¿sí? Con esos nombres podemos conocer, ¿no? Método socrático, ¿sí? ¿Está comprendido hasta aquí? Y sí, hasta aquí sí. Ya, compañeros. Entonces vamos a quedar hasta ahí. En la siguiente semana vamos a seguir continuando con las clases. Por favor, si no hicieron las tareas, pido que me envíen las tareas, por X motivo, yo sé la circunstancia que estamos pasando, tal vez algunos tuvimos alguna dificultad personal o algún problema que no se pudo enviar las tareas a tiempo. Síganme enviando las tareas que anteriormente les envié, que deben tener por ahí. Si no tienen, pidan a algún compañero que les facilite. Y voy a sacar las notas. Si es que hace falta más notas, de igual forma yo les seguiré enviando tareas, ¿sí? ¿Sí está comprendido? sí. Ya, compañeros, entonces cuídense y nos estamos viendo la siguiente semana, ¿sí? Ya Igual, dicen, gracias. ya Luis, Teresita, Maydelín, Dylan, gracias por conectarse. Nos estamos viendo la siguiente semana. Ya, hasta Chao. luego. Cuídense.